Muy buenas noches, alquimistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un aula abierta sobre el eclipse. Hola, muy buenas noches. Hola Mai, hola Antonella, ¿cómo están? ¿Había ganas de aula abierta? Hola Julimar. Bueno, tema muy interesante se viene esta noche. Yo le pondría de nombre Noche de Brujas, porque este eclipse es muy especial y nos va a revelar muchas cuestiones ancestrales que tienen que ver con elementos alquímicos y elementos de magos, hechiceros, brujas y sacerdotisas de los templos, como oráculos. Muy buenas noches. Desde las 20 horas estoy conectada, dice María Sofía. Y eso que tenés el despertador a las 10, no sé si seguirá sonando, Sofi. Hola, chicas de Soltando Amarras. Muy buenas noches. Desde Córdoba. Hola, Jimé. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Voy a tomar agua. Estás radiante. Ay, gracias. Che, ¿cómo me halaga? Pues quieren que siga haciendo aulas abiertas. Eso es, ¿no? Bien, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Cuéntenme. Hola desde Chaco. Desde Ecuador. Citibel, provincia de Buenos Aires. Venezuela. Uy, hay de todos lados. Hola, Jime. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Se va sumando gente. Qué elegante. Debe ser porque ahora como que se está usando el hombrito así, ¿no? Como que... el hombrito se está usando. Sí, todo desde 10 se escucha y... Bah, muy bien, May, gracias. Gracias que se escucha y que se ve bien. Hola Rosana, desde San Nicolás. Vicente López, bueno, muchas gracias por estar aquí en esta noche de martes. Martes. Día de Marte, dios de la guerra, el planeta rojo. Si estuviera dando una clase de alquimia diría Marte, el padre de Cupido. Hola Steffi, hola Gise. Desde Colombia, bueno, mucha gente de muchos lados. No sé los horarios en otros lados, pero bueno, gracias por estar. Calculo que el tema es más que interesante. Por lo cual, a ver. Ay, a ver si puedo. A ver. Ay, miren qué bueno. Poder compartir un videíto así. ¿No? Del eclipse. Pero vamos a la imagen que es mejor. Ayuda, ¿cómo comparto? Con el avioncito que está ahí abajo, compartís con quien quieras. Bueno, vamos a iniciar un eclipse muy especial porque es un eclipse híbrido. Y obviamente esto no es una clase de astrología, no me dedico a la astrología. Sé algo de astrología, pero no es mi campo, soy alquimista.
Y a mí me gusta la historia detrás de la historia. La historia detrás de los eclipses. La historia detrás de la historia de este eclipse. Se acaba de abrir la puerta sola, chicos. A ver. Bueno, se viene importante, ¿no? Sí, yo sé por qué. Yo sé por qué, pero este eclipse abre puertas. Dentro de poco me van a ver levitar, chicos. Bueno. Ay, Dios. No sé si se escuchó, pero bueno. Bien, bueno, es un eclipse híbrido que abrirá puertas. Sí, sí. Ya van a entender más cerca del final del vivo por qué se abrió la puerta. Pero bueno. Ahora no les voy a contar lo que viene después. Pero yo les dije, noche de brujas, ¿no? Esas cosas que suceden. Bueno, este eclipse es muy especial. Y como siempre, yo vengo a contar el origen de las cosas, la historia detrás de la historia, especialmente de este eclipse, que es bastante extraño, ¿no? El último fue hace 18 años, en el 2005. Y el 18 es el número de lo oculto, lo revelado, pero aparte de eso es un eclipse que es bastante extraño, ¿sí? ¿Por qué? Porque son todos los eclipses al mismo tiempo. Son todos los tiempos al mismo tiempo. Como ya saben, la luna representa al símbolo de la plata dentro de la alquimia, a la reina de plata, ¿no? Y el sol es el rey sol. Y la luna tapa el sol, obviamente, simbólicamente, porque la luna es muy chiquitita, pero en la posición en la que está, lo tapa. Obviamente no total, ¿por qué? Porque un eclipse híbrido implica que va a ser parcial en algunos lugares, total en otros lugares y anular en otros lugares. Yo aquí les traje una imagen para que vean la diferencia entre cada eclipse. Esto es un eclipse solar, esto es un eclipse lunar, los eclipses siempre vienen de pares. Este es muy especial porque es un eclipse híbrido que abre la puerta, un eclipse solar híbrido, y el 5 de mayo es el eclipse lunar. Pero no es cualquier luna, porque es la luna que representa a la noche de brujas, quien está en el hemisferio sur, lo que sería Beltán para los que están en el hemisferio norte. Pero más allá de eso, esta luna es la luna de Buda, con la cual Buda se ilumina, Buda nace y Buda muere. Buda. Entonces, dentro de lo que es el budismo, esta fecha es muy especial, esta luna es muy especial y es una luna eclipsada. Aparte de eso, este eclipse se hace en Aries y es una representación del líder espiritual, de la religión, porque Plutón y Júpiter están tocando el eclipse y son unas simbologías de transmutación del rey de reyes, transmutación del líder. Y como dije, este año se viene mucho a full con el tema de las religiones, la filosofía, la espiritualidad. Y tiene que ver con la nueva era, con Plutón en Acuario, que este año está tocando. Entonces, este eclipse abre la puerta a lo que nombramos como nueva era y empieza el juego, como diríamos. Acá les voy a poner cómo es un eclipse híbrido en imágenes. No, otra fotito.
Acá, muy bien. Bien. Acá les pongo una imagen de cómo se vería el eclipse. Igual hay otra que les pongo el parcial, el total. Esto está en vivo. Acá, esta quería. Bueno, el eclipse solar parcial, el anular, que se hace un anillo como en el dedo anular cuando tenemos las bodas, y el total, que es como si tapara todo el sol, ¿no? Simbólicamente, y se ve toda la oscuridad. El día se hace noche. Y los eclipses tienen muchos mitos. De por sí este eclipse se va a poder ver bien en Australia. Si hay lugares donde no se va a ver el eclipse. Recuerden que no se puede mirar el eclipse así directamente porque te puede quemar y te puede perjudicar en la visión, así que siempre hay que ir con unos lentecitos o encontrar otras maneras de mirar hacia el sol. Pero bueno, lo ideal es que no lo mires así sin protección, si es que estás por ahí. En algunos lugares se va a ver parcial, en otros total y en otro anular. La fase total del eclipse dura 1 minuto 16. Es una representación del número de la proporción divina, el número áureo, por lo cual nos habla directamente de algo muy nuevo a nivel espiritual. Porque básicamente es como el símbolo de la resurrección. Y no es casual, por ejemplo, los egipcios representaban a los eclipses con alas y serpientes. Era un símbolo de la resurrección. Y los eclipses solares estaban muy representados en los jeroglíficos junto a las momias, porque lo que se quería era renacer, resucitar como Ra, el sol. Entonces, el eclipse es una simbología de la resurrección, del despertar. O sea, hay muchas creencias con respecto a lo que es un eclipse que se malinterpretaron. ¿Sí? Como que, ¡ay, qué miedo un eclipse! No, los eclipses vienen siendo registrados desde siempre. No nos olvidemos que los antiguos eran grandes matemáticos y astrónomos y veían en las estrellas a Dios, por lo cual más o menos cada 6 meses y medio veían que pasaba un eclipse. Entonces les fue fácil empezar a calcular ciertos movimientos, ¿sí? Entonces, si bien dentro de la naturaleza los mismos animales cuando hay un eclipse como que se comportan raro y uno lo puede ver si está en el campo o está en la naturaleza y presta un poquito de atención los momentos del eclipse, es como que las aves y los animales se comportan diferente porque piensan que algo está pasando en la naturaleza, ¿sí? Se rigen por lo que están percibiendo, por la luz solar. Entonces, si se hace de noche es como que empiezo a actuar como si fuese de noche. Entonces eso lo podemos ver en los animales. Sin embargo, en las culturas había muchas creencias con respecto a los eclipses. Por ejemplo, los chinos, al igual que en la India y en Indonesia, creían que un dragón se devoraba el sol, un dragón come soles. Y entonces, ¿qué hacía la gente? Agarraba una cacerola o algo para golpear y empezaba para que el dragón soltara el sol. Y le funcionaba, porque más o menos al minuto o al ratito el sol aparecía, es decir, el dragón escupía el sol. En fin, todas las culturas van a tener simbologías con respecto a lo que le pasa al eclipse. En Argentina, en México, inclusive los mayas veían un jaguar que se devoraba el sol. Y Kinich Chahau, en los mayas, que es la representación del jaguar, que es el dios del inframundo, del día y la noche, de la vida y la muerte, era el representante del comesol. Después en Oriente, en Mesopotamia, en lo que sería Asiria, los eclipses se representaban mucho con símbolos de alas. Por ejemplo, en Vietnam, en ranas, una rana que se comía el sol, y en Siberia un murciélago. Y los animales tenían mucho que ver, inclusive tenemos el mito de la liebre y el labio leporino, que tiene que ver con las mujeres que están embarazadas.
y se ven al eclipse, no, guarda, que pueden hacer el hijo con hocico de liebre o de conejo, que sería el labio leporino. Bueno, muchas creencias con respecto a esto y las protecciones que después se dieron dentro de las culturas para evitar los daños de un eclipse. En fin, la luz y la sombra, el eclipse, las bodas alquímicas para los alquimistas, porque obviamente es la integración de lo femenino con lo masculino, de la luz con la oscuridad, y eso es un portal para quien lo sabe usar, ¿sí? Entonces, este eclipse híbrido, que son 3 eclipses en uno, en cada lugar de la Tierra se va a percibir diferente, pero sin embargo nos está hablando de todos los tiempos al mismo tiempo. Y en el medio de ese eclipse, Plutón, símbolo del inframundo, símbolo de la transmutación, y Júpiter, Zeus, el rey, es básicamente una transmutación de un líder. Y si yo les digo Aries, ¿cuál es el símbolo de Aries? ¿Cuál es el símbolo de Aries? A ver, un poquito de fácil. ¿Cuál es el símbolo de Aries? ¿Un caballo? ¿Un león? ¿Unos peces? ¿Cuál es el símbolo de Aries? El eclipse es el 20 de abril. En algunos lugares sea el 19 de abril, pero es el 20. Un carnero. ¿Y a quién le decían el carnero? El carnero. Y entonces vi en el cielo y los 7 sellos fueron abiertos por el carnero. No se olviden que Apocalipsis es revelación. ¿A quién se lo nombra el carnero? Y a Jesús. Y a muchos más, ¿no? Porque la simbología va mutando. Dependiendo en qué cultura estemos, el carnero podría ser tantas cosas. Podría ser Aleph dentro de la mística judía, podría ser Hathor si estamos dentro del mito egipcio, la vaca. Podríamos también, porque tiene que ver con los cuernos. Para mis alumnos de alquimista, los cuernos es una gran simbología. ¡Hola, Flor! Es una gran simbología de conexiones estelares. Acá no vamos a profundizar mucho. Hay algunas cosas que, como me gusta decir en el idioma argento, lo atamos con alambre. Pero porque no podemos profundizar, porque si no me voy para otro lado. Entonces, básicamente, el inicio de este eclipse, que como les digo viene de pares, es decir, inicia el 20 de abril el eclipse híbrido solar, que es muy extraño, y el eclipse lunar, que se da en la luna de Buda, que se da en la luna de la noche de brujas, que se da en la luna donde se abren los portales para el otro mundo. Es decir, estamos en un año muy especial, eso ya se los dije en todas las entrevistas que he dado del 2023, pero digamos que a partir de estos eclipses se va a manifestar más esto de verdades que se revelan a la humanidad y que tienen que ver con las religiones, las culturas antiguas y la historia detrás de la historia de lo que llamamos humanidad y otros mundos. No sabemos por dónde va a ir, pero sabemos lo que nos cuentan las estrellas. Bien, ¿qué es lo más maravilloso de los eclipses? ¿Qué es lo que hacían los antiguos los eclipses? Los eclipses, como les dije, es un símbolo de dualidad.
son las bodas alquímicas. Los momentos de eclipse son una representación de lo que nombramos gurú, luz y sombra. Es la dualidad y al mismo tiempo la integración. Son las dos polaridades. Se está dando una alineación entre la luna, el sol y la tierra. Por lo cual, cada vez que se da una alineación, hay una energía especial. Siempre hay eclipses. Los eclipses son muy normales. Todos los años tenemos eclipses lunares y solares. Pero, ¿por qué este es tan importante? Porque es híbrido. No siempre pasan. Generalmente 2 veces cada 100 años. Aprox. Entonces, es un eclipse muy especial. Porque es un eclipse que integra todos los tiempos al mismo tiempo. ¿Qué hacían los antiguos? Acá viene la parte interesante y por lo cual se me abre la puertita. Por ejemplo, el eclipse es una simbología de un elemento alquímico. Es una simbología de un objeto del cual he hablado en un vivo, creo que con Soltar Amarras, lo nombré a este objeto. Que es un objeto que representa ese velo entre el mundo de lo visible y lo invisible, los vivos y los muertos, la luz y la oscuridad. Y es un objeto utilizado por muchos alquimistas, y hay datos concretos de esto. Por ejemplo, John Dee, un gran alquimista, astrólogo, científico, consejero de la reina Isabel I, utilizaba este elemento. Y es un elemento que tiene que ver con los eclipses. Porque este elemento generalmente se consagra en eclipses. A través de un conjuro especial, de un ritual especial, para poder abrir un portal a otros mundos. ¿Y cuál era este objeto? Bueno, este objeto lo tengo aquí, se los voy a mostrar. Pero antes les voy a mostrar la imagen. Acá tienen a John Dee. Pero los aztecas, el espejo negro de obsidiana de John Dee era un espejo muy especial. Es el mismo espejo con el cual en el mito de Medusa, Perseo logra cortarle la cabeza a Medusa. Es ese espejo. Es un espejo que es un escudo a su vez. Bien. Este es el espejo de obsidiana. ¿Ven que refleja? ¿Ven ahí está reflejando el aro de luz? Es como un eclipse, esto es divino, qué divino. Bueno, ¿ven? Puede reflejar como un espejo. El espejo de obsidiana está hecho de roca volcánica, es decir, del fondo de la tierra. La lava volcánica hace como un vidrio y después esto se pule y se hace lo que se llama el espejo de obsidiana. John Dee es el que más popularizó, fue un gran alquimista y utilizaba, este es el espejo de él, utilizaba el espejo para hacerle predicciones como un oráculo a la reina Isabel I, pero aparte lo utilizaba para conectarse con otros mundos, inclusive escribir grandes. Se me está abriendo la puerta. Esperen que lo voy a
tapar un poquito. Está abierto el portalcito y se me está abriendo la puertita. Veo gente. Bueno, el espejo de obsidiana fue muy utilizado por los aztecas. Es más, ellos van a simbolizar este espejo con una deidad, la deidad Texcatlipoca. Es una deidad azteca que significa espejo humeante. ¿Y humeante por qué? Porque la lava está hecho con el fuego, con lo profundo de la tierra. Por lo cual, esta deidad azteca tiene en alguna parte de su cuerpo este espejo de obsidiana. Generalmente se lo representa en el pie o en el pecho o en su frente, como un parte de su tocado. Y se decía que esta deidad, a través del espejo de obsidiana, podía percibir los pensamientos, las emociones de cualquier persona que tuviera enfrente. O sea, podía tener como telepatía. Y muchos alquimistas utilizaron el espejo de obsidiana, al igual que las brujas, al igual que Pitágoras, eso lo he comentado, para entrar en estados de conciencia muy profundos. Bueno, el espejo de obsidiana se utiliza para mirar los eclipses. ¿Por qué? Porque si bien parece que esto es a ver, esperen que saco. Si bien uno dice, bueno, esto es algo, o sea, sí, me reflejo, ¿sí? A ver si puedo. No, ¿cómo más? Bueno, tienen que tener un espejo de obsidiana, chicos. Si bien parece que es grueso y que, qué sé yo, parece una piedra negra, que sí, me veo reflejado porque está pulido y más o menos le tengo la idea, pero en realidad se hace transparente cuando yo apunto a una luz fuerte como la del sol. Entonces, cuando uno con el espejo de obsidiana mira el eclipse, puede ver a través del espejo el eclipse, es decir, el sol. Y esto se utilizaba para mirar los eclipses, pero también para guardar la energía del eclipse aquí y producir parte de lo que dentro de la alquimia son esas bodas alquímicas, esa reunificación del ser. Y con esto se utilizaba básicamente como si fuese una bola de cristal, pero un poco más profunda, ¿sí? Mucho más profunda. Pitágoras usaba este espejo, como dijimos, John Dee, otro gran alquimista lo utilizaba y todos los grandes alquimistas lo utilizaron para poder ver más allá y producir las comunicaciones. Y obviamente las brujas también lo hicieron. Paracelso también tenía uno. Los espejos de obsidiana son portales y por eso siempre tienen que estar cuidados, porque entra y sale mucha energía de él, porque está hecho del fuego de la tierra. Esto los alquimistas lo tienen muy simbolizado con Vulcano, con el volcán, la simbología del fuego. Fulcanelli, la palabra Fulcanelli encierra el volcán y encierra la magia de esta roca volcánica con la cual los alquimistas podían conectar con no solo estados de conciencia superiores, sino con un oráculo sumamente beneficioso. La obsidiana es una roca volcánica, se hace de la lava del volcán. Se hace de la lava del volcán. Y por eso lo que vamos a notar es que siempre que hay eclipses hay actividad volcánica, actividad de terremotos, la tierra se mueve. Tiene mucho que ver con esta lava, esta obsidiana que utilizaron los antiguos, y con
esta unión y alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra. Hay muchas cosas que pueden ser contadas con metáforas, con mitos, para encerrar la magia que sucede no solo en los eclipses, sino a través de estos elementos, como por ejemplo lo que les decía, el mito de Medusa y Perseo. Medusa, ¿se acuerdan las que tiene las viboritas en la cabeza? La vamos a encontrar en el logo de Versalles. Bueno, que es la cabeza de Medusa, o sea, sería la cabeza de Medusa una vez que Perseo le corta la cabeza a Medusa, ¿no? Medusa era una sacerdotisa muy hermosa. Poseidón, el del tridente, se enamora de ella. Dentro del mito, digamos que la viola dentro del templo de Atenea, la sabiduría, por lo cual esta se enoja bastante porque dice, me están profanando el templo, ¿cómo van a tener el acto sexual en mi templo de esta manera? Entonces, enojada Atenea convierte a Medusa en algo temible, por lo cual Medusa, con su cabeza de serpientes, a quien mirara, convertía en piedra. Perseo va a cortarle la cabeza a Medusa y para que no lo convierta en piedra va a utilizar un escudo como espejo. ¿Cuál era este escudo que fue un espejo? La obsidiana. Ese es el secreto. Por lo cual, este espejo es muy requerido dentro de lo que son las artes oraculares, porque uno puede mirar a través del espejo, ¿sí? Las brujas lo que hacían era coser con un hilo de oro, un hilo amarillo, dorado. Utilizaban la aguja como un método tipo péndulo para conectar con las moiras del destino, las que tejen los hilos del destino. Láquesis, Cloto, que es la que corta, ¿sí? Las tres moiras van a simbolizar ese hilo que yo siempre les digo que es el hilo, el filo, el amor, la teoría de cuerdas, ¿sí? Entonces, las brujas utilizan mucho el tema del hilo para tejer, utilizaban el tridente para tejer, porque es una manera oracular. Por eso las abuelas, las madres que tejen y demás, pareciera que uno lo usa de terapia, pero en realidad esto es muy antiguo y cuando se tejía y cuando se hilaba, se hacía con una intención, porque lo que se estaba invocando era a estas moiras del destino. ¿Se corta? ¿Me escuchan bien? Díganme si me escuchan bien. Sí, bien, dice. No. Es que cuando tejes vuela la mente. Bueno, fíjate que Pau, lo estás diciendo claramente, vuela la mente. Y siempre que está el símbolo de las alas, está el símbolo de lo que conecta a la tierra con el cielo. Por eso a Mercurio, a Hermes, se lo personifica con alitas en los pies. Se escucha. Genial. Bien. Atropos, Cloto y Láquesis son las moiras. Las tres tejen los hilos del destino, ¿no? Dentro del mito griego. Y esto es lo que se invoca generalmente dentro de las artes más tradicionales de la brujería. Y se usaba mucho el espejo de obsidiana para hacer
para conectar desde una manera oracular. Yo tejía mandalas. No, Perseo no tenía alas en los pies. El que tenía alas en los pies era Hermes, Mercurio, el dios que comunica a los dioses con los humanos y los humanos con los dioses. Entonces, vamos a poner... El 20 de abril tenemos este eclipse híbrido, que son los 3 tiempos al mismo tiempo: parcial, anular y total, que dura en su totalidad, en su fase total, 1 minuto 16, nombrando así la simbología de la divina proporción, con una conjunción muy especial entre Júpiter y Plutón, simbolizando así una gran revelación en el ámbito espiritual, en el ámbito religioso, un nuevo líder espiritual, una nueva religión, un nuevo gurú, porque es un eclipse, un nuevo gurú, o la resurrección de un gurú, o el despertar de un maestro, o escrituras y manuscritos de un gran maestro que serán reveladas a la humanidad. La tierra hablará. Del volcán, de la lava, surge la obsidiana, un espejo oracular como el velo entre los vivos y los muertos. Y de la misma manera de la tierra saldrá nuevas versiones de una historia que fue velada por mucho tiempo. Entonces, prepárense, porque este eclipse habla de resurrección de un líder espiritual. Y es una simbología, por lo cual se descubrirán nuevas escrituras, nuevas verdades, revelaciones, apocalipsis. Eso es lo que significa apocalipsis, revelación. Entonces la nueva era inicia con una gran revelación, y la revelación viene debajo de la tierra, del infierno, de la lava. ¿Se acuerdan que cuando inició el año les dije, bueno, bienvenido al 2023, bienvenidos al infierno? ¡Ay, el infierno, el infierno! No, porque del infierno, de lo profundo, de la oscuridad, de lo negro de la tierra, negro como la obsidiana, surge la primera etapa de la alquimia, que es el nigreo, simbolizado por el cuervo, para entrar en un proceso de transmutación como humanidad, porque la humanidad, para entrar en lo que nosotros nombramos nueva era, que es un proceso, no es, ¡ay, ya inició! ¡Ay, avísame! ¿Cuándo fue? Es un proceso de evolución. Surge de un nigredo a un albedo, a un proceso de purificación, de purgación. Y para purgar algo, para limpiar algo, yo me tengo que dar cuenta de qué es lo que está sucio, qué es lo que está embarrado, y como la flor de loto, renacer del barro. Y así como la flor de loto renace del barro, renacerán nuevos manuscritos, escrituras o algo, porque la humanidad se tiene que enterar de algo que estuvo sumergido en la profundidad de la tierra y que requiere de una gran revelación para comprender el despertar y comprender la manipulación del conocimiento. Entonces, el infierno es lo inferior. Por eso Dante, en la Divina Comedia, que es como iniciamos este año de alquimia, Dante, para entrar en los niveles del paraíso, para conocer las esferas de la conciencia superior, tiene que entrar al infierno, y del infierno al purgatorio, para llegar al concepto de paraíso, al cielo.
Entonces, estamos todos entrando. Algunos lo verán y otros no. Pero será visible para la humanidad. Porque algo tiene que reunificarse. Eso es lo que simboliza este eclipse híbrido. Reunificación del ser. Un eclipse híbrido es reunificar lo que estuvo dividido. Y es una simbología entre lo femenino y lo masculino, lo receptivo y lo que emitimos, la luz y la sombra, lo que se mantuvo oculto y lo que siempre se reveló, lo que siempre se mostró. Por lo cual el eclipse siempre marca un inicio, pero va a marcar un inicio de nuevas creencias, de nuevas filosofías, de nuevos ideales. Y las filosofías se modifican cuando aparece algo nuevo que hace temblar la tierra. Por eso los eclipses para los egipcios era una representación de la resurrección. Cada vez que hay un eclipse es la representación de lo que simbolizaría la Pascua católica. La resurrección, el morir y renacer. El sol es tapado y renace. Y como este eclipse en su fase total simboliza este número áureo, lo que muere y resucita y que es diferente en diferentes partes del mundo, porque el mito es diferente en diferentes partes del mundo, nos habla de algo que está en el terreno de lo divino, de una divina proporción. No nos habla de, un renacer de... Sí, obvio, en lo personal, los eclipses nos van a tocar, porque también nosotros tenemos que despertar a ese lado divino, de hacernos cargos y responsables de la realidad y comprender qué es el concepto de Dios desde un terreno científico y desde un terreno espiritual sin dividirlo. Integrar y reunificar ese ser que siempre estuvo unido y que fue separado para adoctrinar las mentes. Entonces este eclipse nos habla de que ciencia y espíritu serán unidos. Algo ocurrirá que unirá el arriba con el abajo. Es un símbolo. No estamos acá prediciendo a ver lo que va a pasar. Lo que estamos hablando es de la historia, del mito que está contando este eclipse. Y como inicia el 20 de abril con este eclipse híbrido, revelando lo oculto, y cierra con el eclipse lunar el 5 del 5. El 5 del 5. En la luna de Buda, representando a la iluminación, a la muerte y la resurrección en el sentido espiritual, la muerte del ego y el despertar espiritual, es literalmente una apertura a lo que nombramos como nueva era, pero ya a un nivel astronómico, ya no a un nivel de, bueno, estamos en la nueva era, no, ya el cielo dice, ok, llegó la señal en el cielo para que podamos ver a través del velo, para que podamos ver lo que antes era invisible, para que podamos captar las voces de más allá. Más allá serán planetas, más allá será el inframundo, más allá. Ya no vamos a estar acá, vamos a estar más allá. Y la tecnología quizás sea ese nuevo líder que nos va a invitar a ver el proceso de la unificación de la ciencia y la espiritualidad,
No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este eclipse es muy especial y nos invita a conectar con el otro mundo, lo oculto, lo no revelado, lo que está por fuera de nuestras percepciones. Por eso este eclipse tiene muchas percepciones. Es parcial, es total, es anular. Entonces, ¿qué es? Y es todo al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que es todo al mismo tiempo? Y pareciera que estuviéramos hablando del desdoblamiento del tiempo. Pareciera que estuviéramos hablando de un tiempo que no tiene tiempo. Entonces, ¿qué pasará? ¿Pasará algo con el tiempo? ¿Podremos ir a otros tiempos? ¿El tiempo cambiará? ¿Algo de otros tiempos se revelará? Es un eclipse que nos invita a unir la Tierra con el cielo. Plutón, el inframundo, el transmutador, y Júpiter, el rey de los cielos. Nos habla de esta integración, nos habla de algo nuevo que nos invita a reflexionar sobre nuestras creencias, nuestra filosofía y sobre el concepto del despertar, del resurgir. Por lo cual cada uno va a estar viviendo situaciones de resurrección en lo íntimo. Algo tiene que morir para que nazca lo verdadero que está en tu corazón. Entonces, en lo personal, muerte y resurrección. Algo muere para dar a luz algo nuevo. ¿Sí? Entonces, se vienen transmutaciones para quien puede usar la energía a su favor, para quien puede unir el cielo con la tierra y entender que este eclipse te invita a reflexionar sobre el darte cuenta, el renacer de un aspecto de tu vida. Algo debe irse para dar a luz lo nuevo, lo verdadero. Y muchas veces esas grandes transmutaciones, esas grandes aperturas suceden cuando estamos al límite con algo. Entonces, a veces la vida es eclipsada para que podamos valorar la vida. Y así como hacían los chinos con la cacerola, a veces la vida te tiene que dar un cacerolazo para despertarte, para revivirte, para que te des cuenta que hay algo en tu vida que te está haciendo sombra. Entonces, la representación del eclipse es una dualidad, si lo veo como una separación, pero es una integración si soy capaz de ver mis sombras, lo no resuelto, lo que necesito revelar para darme cuenta del origen de algo y así poder tomar las decisiones que quiero. Entonces es un momento de reflexión, es un momento de mirar más allá, es un momento de emprender un viaje hacia mirar mis lados oscuros. Y de eso se trata el viaje al infierno. Se trata de mirar adentro esas partes oscuras, eso que nos atormenta, que nos da miedo, la sombra de las cuestiones. Entonces siempre la luna, que es la que tapa la luz del sol, que se mete en el medio, la luna es el símbolo del inconsciente, del oculto, de la noche, de lo femenino, de el proceso de mudar la piel, el proceso de ver la oscuridad, del caos, para de ese caos generar y crear. Por eso la obsidiana, vuelvo aquí que es este espejo, representa la oscuridad de la creación, la oscuridad
del caos, la oscuridad del océano primordial del Nun para los egipcios. Y Nun, cuando toma conciencia, se nombra a sí mismo Ra, el sol. Entonces, de la misma oscuridad, de la misma sombra, hay una toma de conciencia. Yo no sé si escucho. Cada vez que estoy con el espejito de obsidiana se me abre un poquito más la puerta. Bueno, entonces, como les decía, este espejo de obsidiana usado por Pitágoras, usado por grandes alquimistas como John Dee y usado por las brujas por doquier, es un portal para mirar más allá. Es el espejo de las brujas, el espejito, espejito, dime cuál es la más bonita. Todo el mito de los espejos. Inclusive me acuerdo cuando, no sé si ustedes cuando eran más chicos, más inocentes, se acuerdan que decían, no mires al espejo con una vela y repetí 7 veces Verónica, Verónica, Verónica. ¿Se acuerdan de eso? No sé, o yo soy media viejilla. Pero ¿se acuerdan del espejo, de mirar al espejo con una vela, mirar hacia el espejo común de tu casa y decir Verónica, Verónica, Verónica? ¿Se acuerdan? Díganme si se acuerdan o yo soy la única que recuerda esa cosa. Sí, bueno, ¿por qué se decía Verónica? Verónica significa la imagen verdadera. Por eso se decía Verónica. Nosotros inocentes decíamos Verónica por la leyenda de Verónica, el mito de Verónica, no. Y por eso a Jesús, dentro de lo que es la pasión de Jesús, quien le da un lienzo para que se seque la cara es Verónica. El ícono verdadero, la imagen verdadera. Verónica, ícono verdadero. Bueno, el espejo siempre ha sido utilizado. Primero fueron los manantiales, los mares, los pozos de agua que reflejan como oráculos. Luego pasaron a ser los espejos, pero en el tiempo primitivo los espejos tenían plata detrás y eran muy caros. Por eso se decía que tardaba 7 años de mala suerte, porque si a alguien se le rompía un espejo, volver a poder comprar otro tardaba 7 años en juntar el dinero de lo que costaba. Hoy atrás de los espejos ya no hay plata, sino que hay otro tipo de metal. Y el espejo de obsidiana, tan primitivo, fue uno de los primeros espejos usados por las civilizaciones, inclusive civilizaciones antiguas. Los egipcios también utilizaban espejos de obsidiana, porque los espejos negros son los espejos que representan al universo. Yo siempre les digo, el negro es el universo. La esencia, la naturaleza es la oscuridad. Entonces, cuando podemos observar la oscuridad, podemos ver imágenes a través del espejo de obsidiana, y eso es las meditaciones y las contemplaciones que hacían los antiguos. Entonces, el espejo de obsidiana tiene muchos mitos, muchas leyendas en todas las culturas, pero es una representación pura del eclipse, y por eso se ve con el espejo de obsidiana los eclipses. Pero aparte, los días del eclipse, los espejos de obsidiana se consagran para que estos sean portales más fuertes, con ciertos conjuros especiales y demás, porque el portal no es que abre a lo que vos querés, abre el mundo de lo visible con lo invisible, por lo cual siempre tiene que estar tapado para que el oráculo no esté abierto, porque está abierto mientras algo se refleje en él. Por eso muchas veces se tapan los espejos. Cuando alguien fallece, algunas personas dicen, uy, tapa los espejos. Hay muchos mitos con los espejos y los muertos.
Pero tiene que ver con esto, con los reflejos. La persona cuando muere y mira hacia el espejo, toma conciencia de que está muerta, porque no se puede reflejar. Y al no poderse reflejar, se acerca al espejo. Y al acercarse al espejo, se mete en el espejo. Y queda atrapado en el espejo. Por eso muchas veces los espejos son grandes vórtices. Y por eso muchas veces se dice que hay que tapar los espejos cuando alguien muere, para que no se vea reflejado y no vaya hacia el espejo. Y entonces es muy normal que los espejos en ocasiones tengan que ser cambiados. Y nosotros decimos, ay, no, qué miedo, como dicen, ay, qué miedo los espejos, ay, qué cosa. Pero no nos olvidemos que todos tenemos espejos negros en nuestras manos todo el tiempo, que sirven de oráculo y de portales. Y de un espejo negro surgió la televisión, surgió el celular, de espejos negros. ¿Por qué el celular es negro? ¿Por qué el móvil es negro y no es de otro color? ¿Nunca se lo pusieron a pensar? Entonces, cuando uno empieza a comprender que la magia siempre estuvo ahí, que uno acepta cuestiones de la tecnología asociando, pero ¿cómo se llegó a ese conocimiento? No nos olvidemos que Einstein tuvo cerca de 30 sueños para poder comprender la relatividad, por lo cual iba al inframundo a encontrarse con la verdad en esas noches. Y obviamente usaba métodos oraculares para ir más allá. Por eso Newton, otro gran alquimista, también tuvo que iniciar en magia para entender mejor la ciencia, porque la ciencia y la espiritualidad siempre estuvieron unidas. Y los grandes estudios científicos y los grandes avances científicos vienen de ideas de otros lados, ideas que surgen como inspiración a quien está abierto a recibir mensajes que vienen de niveles de conciencia superiores. Y por eso muchas de las revelaciones científicas sucedieron en sueños, como la creación del orden de los elementos dentro de la tabla periódica. Entonces, que no te dé miedo hablar de esto, porque estamos hablando de ciencia y estamos hablando de grandes científicos que utilizaron métodos oraculares para entrar en otro tipo de respuestas, en otro tipo de evidencias. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Pantalla de 2 colores, me dicen. ¿Por qué pantalla de 2 colores? Yo veo bien. ¿Me ven bien? Sí, va a quedar guardado. Sí, se ve bien, dicen. Todo perfecto. ¿Me ven perfecto? Bueno. Entonces, en este eclipse, en esta etapa del eclipse a partir de 19 de abril, 20 de abril, hasta el 5 de mayo, eclipse lunar, medita, pensá sobre tu sombra, sobre lo que hay que abandonar,
porque eclipse significa abandono, desaparición. Entonces hay algo en tu vida que se eclipsa. Y muchas veces tiene que ver con creencias, con filosofías, con puntos de vista que nos tapan la visión, no nos dejan ver más allá. Entonces a veces algo en nuestra realidad tiene que morir para que resurja lo nuevo, y como la flor del loto renacer del barro. Y como les dije en esta aula abierta, el eclipse es un símbolo de la obsidiana. La obsidiana es un símbolo del volcán. El volcán está en el centro de la tierra, el fuego de la tierra, el sol dentro de la tierra. Y entonces desde el centro de la tierra surgirá algo nuevo que nos invitará a dar un gran paso en la humanidad con respecto a nuestras creencias, nuestros puntos de vista y lo que debe resurgir, porque quizás fue oculto. Entonces, ¿qué verdad resurgirá? ¿Qué verdad en tu vida resurgirá? ¿Qué gran verdad vas a descubrir? ¿Qué gran verdad veremos en este año como apertura a esta nueva era? Entonces, va a haber una gran transmutación en lo personal y en el exterior. Y hay que mirar con otros ojos para poder entender qué es lo que nos está pidiendo este eclipse, estas conjunciones en lo personal. ¿Qué sombra hay en vos? ¿Qué miedo hay en vos que se tiene que ir? ¿Qué miedo se tiene que ir? Porque se tiene que ir. Entonces está buenísimo alinearlo con lo que vos querés que se vaya y no a ver qué me toca. No. Yo quiero elegir que se vaya. No quiero, lo que se va a ir es esta adicción que tengo, esta relación tóxica, esto que me está dando miedo y que quiero hacerlo porque en realidad este miedo me está condicionando y no me deja vivir la vida que quiero. Entonces voy a enfrentar ese miedo y esto ya no me va a hacer más sombra. Entonces es un momento de transmutar el eclipse y decir, ok, yo no quiero ser observador del eclipse, yo quiero usar el eclipse a mi favor. Entonces voy a eliminar este miedo, voy a eliminar esto que yo sí quiero que se vaya. Quiero poner fin a esta etapa. Y como Aries nos habla de liderar, nos habla del principio, nos habla de nuestros fundamentos, nos habla de nuestros valores, valores que tienen que resurgir y que se tienen que empoderar ante tus miedos, ante tus excusas, ante tus limitaciones. Entonces, en lo personal, tu alma, tu ser, te pide una boda alquímica con tu vida. Deja de darle la espalda a lo que amás, deja de darle la espalda a la vida que querés vivir, enfrentá el miedo, resurgir desde las cenizas como el ave fénix y aprendé a transmutar eso, aprendé a dejar atrás lo que debe irse y debe quedar atrás. Entonces es un momento de tomar el control de nuestra realidad y decir, ok, voy a usar esta etapa de eclipse para hacer una nueva yo, una nueva era en mí, en lo personal. Y yo tomo cartas en el asunto, eclipsando de mi realidad lo que sí quiero que se vaya, lo que sí quiero opacar. Y entonces desde ahí, desde esa decisión, aunque me dé miedo, aunque no sepa por dónde hacerlo, pero tomé la decisión, el cómo, la forma vendrá por añadidura, pero tiene que surgir esa decisión desde lo más profundo. Sí,
Sí. ¿Deseo poder enfrentar este miedo? Sí. ¿Deseo de corazón hacerlo? Lo deseo plenamente. Y paso a la acción, aunque sea mínimo, dirigiéndome a enfrentar ese miedo, esa sombra, eso que quiero que se vaya. Y el eclipse va a empujar a que puedas liderar esa área de tu vida, porque estás usando como un puente el cielo para ir de lo terrenal a lo celestial y decir: así como la luna eclipsa el sol, así eclipso mis miedos, así eclipso la desvalorización, así eclipso esta enfermedad, así eclipso este dolor. Y renazco, resucito como la flor de loto entre el barro, limpia, renacida, como el sol luego del eclipse. La luna es una representación de nuestras emociones, de lo inconsciente, de lo que está debajo de todos nuestros humores, nuestros líquidos. Nos habla de lo que está bajo el mar, en las profundidades de ese océano íntimo. Entonces nos habla de ese mundo oscuro al cual no queremos acceder, que a veces son recuerdos oscuros, traumas, grandes miedos. Y todo eso eclipsa el sol, es como que lo tengo acá. ¡Ah! ¡Genial! Porque lo estás viendo, porque ya no lo estás buscando. Ahora eso te viene a encontrar. Y en vez de huir del dragón que se está devorando al sol, el dragón, recuerden que es un símbolo del ego, que es un símbolo de lo que le tenemos miedo. Por eso el príncipe lucha con el dragón para salvar a su princesa, la sabiduría. Entonces, dentro del mito de la India, de los chinos, que hay un dragón come soles dentro del eclipse, podríamos decir que ese dragón es tu ego, son tus miedos, todo eso que es parte de tu sombra, de tu oscuridad. Y decir, bueno, ¿qué hago ante eso? Como hacían las culturas, hacían ruido con cacerolas, pim, 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 para que el dragón escupiera el sol. Entonces vos tenés que hacer ruido, y el ruido viene de adentro, del rugir, del llamar, del convocar, del decir y bendecir tu realidad y decir: no, esto no más, no me vas a opacar la vida, no me vas a ocultar más, renazco con fuerza. Y entonces desde ahí hasta el eclipse lunar, la luna llena es eclipsada luego por el sol. Entonces, en esa luna llena, que es la luna de Buda, de la iluminación, del despertar, del tomar conciencia, tomo conciencia del paso a la acción que tengo que hacer en mi realidad. Que seguramente el eclipse, si estoy atento, atenta, me lo va a revelar. Porque es como que el velo está más fino. Es más fácil ver lo que antes era imperceptible a mis sentidos. Por eso el eclipse híbrido es: me vas a ver de diferentes formas, pero me vas a ver. Me vas a percibir de diferentes formas, pero me vas a percibir. Y como se dio hace 18 años, representa lo oculto. Lo oculto se va a percibir de diferentes formas, pero se va a percibir. Para luego en la luna eclipsada iluminarme. ¡Oh! Claro, el eclipse me está mostrando eso que tengo que ver. Eso que tengo que purgar de mi realidad, que me lleva al infierno, a lo inferior, y que tengo que purificar. A veces es una creencia, a veces es un hábito, pero es algo que te está haciendo de poder y de líder, y que ese líder se tiene que ir. Porque es como una religión. Por eso es un eclipse religioso. Porque a veces vos tenés una religión con una creencia. Religar es volver a unir, y te une una y otra vez a un pasado, a un relato, a una historia,
en el cual estás religado y tomás ese relato como un líder. Ah, no, porque yo siempre viví así, porque lo mío es crónico, porque no, se acabó. Se acabó el relato, se acabó eso, tenés que hacer una nueva escritura. Tenés que liderar desde otro lugar, tenés que renacer como alguien nuevo y por lo cual el relato anterior se tiene que ir. De eso nos habla el eclipse en lo personal. Nos invita a liderar desde un nuevo relato, desde una nueva escritura, desde un nuevo llamado, desde un nuevo convocar. De eso nos habla. Nos invita a transmutar, y transmutar es la esencia, no es la forma. Ay, quiero transformar mi vida. No, es cambiarle la forma a algo y la esencia sigue siendo una mierda. No, transmutar. Renacer como algo nuevo. Antes eras una cosa y ahora sos otra cosa completamente diferente. Sos otra cosa. Sos otra persona. No nos olvidemos que la palabra persona significa persona, personalidad. Somos lo que hablamos, somos lo que decimos, somos el relato que nos contamos, somos la historia que nos contamos. Y terminamos creyendo las historias que nos cuentan. Por lo cual, nosotros tenemos que ser oráculos de nuestra realidad y contarnos a nosotros mismos la historia que queremos habitar y hacerla viva. Crear esa historia en la materia, que pase de lo sutil a lo denso. Y para eso yo tengo que liderar mi realidad. Tengo que atravesar mis infiernos, purgarme, limpiarme de lo que no, del pasado, del relato anterior, de mis historias, de mis traumas, para entrar en el paraíso. Y ahí elevar mis niveles de conciencia, elevarme a mí como persona y que mis palabras, mis relatos estén como una sinfonía tocando la música que vine a tocar y no la canción que me dijeron que toque. Entonces, es un eclipse que nos dicen, ok, desaparición, abandono del líder que te está llevando a los infiernos. Desaparición, abandono de eso que se tiene que quedar en tu vieja era, porque la nueva era es individual. Va a haber una nueva era en la humanidad que viene con un gran avance tecnológico, porque es todo nuevo, pero es el poder afuera de la sociedad que va hacia algo nuevo, porque va evolucionando. Pero vos tenés que evolucionar dentro del ser junto con eso. Entonces yo tengo más tecnología, pero adentro mío, ¿quién está? ¿Vivo para el afuera o vivo para el adentro? Por eso la caverna de Platón es ideal esa alegoría. Nos la pasamos mirando afuera, por un televisor o por lo que nos cuenta el mundo exterior, la realidad, a través de cuentos, a través de los líderes que nos informan y nos cambian la forma de la realidad. O soy yo que decido experimentar la vida, me salgo de la cueva y veo a ver si esa es la realidad que me están contando o no, porque me permito hacerle sombra y eclipsar al poder afuera, porque ya no le tengo miedo de darme cuenta cuál es la verdad y decir, uy, la verdad es que me estabas recagando, me estabas traicionando. Prefiero enterarme de eso a lo cual intento no ver y lo eclipso y renazco del barro. Dejo de huir del miedo y empiezo a enfrentar. Salgo de la cueva. Ay, qué miedo, desconozco, incertidumbre. Bueno, basta. Eso es la nueva era. Me permito mirar con mis propios ojos y con mi propia percepción cuál es la realidad. Por eso este eclipse híbrido nos dice todos los eclipses al mismo tiempo, todas las percepciones al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es? ¿Es total el eclipse o es parcial o es anular? Depende de dónde estés, depende desde dónde mires. Pero ¿cómo puede ser
que depende de donde yo estoy, voy a mirar un eclipse distinto. Y sí, y así es la realidad, depende de cómo mires, de tu afecto de observación, de tus juicios y creencias, vas a ver una cosa o vas a ver otra. Pero como este eclipse en su fase total, que se da sobre Australia primordialmente, es de 1 minuto 16, nos habla de un eclipse al número áureo, a la divina proporción. Por lo cual nos dice, ¿sabes qué? Vamos a revelar qué es lo divino, vamos a revelar qué eran los dioses, vamos a revelar qué era el Dios. Si era Dios, si no era Dios, si Dios existe, si no existe. Ay, no, mirá si me dicen que Dios no existe. Vamos a tener que eclipsar todo a lo que le dimos poder afuera, para que realmente lo verdadero permanezca y que comprendamos que el Dios de forma exterior simplemente fue un mito, como un vehículo para encender una luz adentro. Una luz que está eclipsada por estar mirando afuera. Entonces, nuestra luz es el sol. Y la luna que nos eclipsa constantemente es lo que no es revelado, lo que es oculto, lo que es impuesto y que nos mantiene en esa cueva. Entonces, cuando uno deja de estar eclipsado y concreta brillar, como decía Platón al principio, no lográs ver con claridad, porque la luz te enceguece, porque no estás listo para ver la luz, porque la desconoces. Pero cuando ves eso, que vos decías, ay, no me puede estar pasando esto, ¿cómo estoy viendo esto? Al mismo tiempo estás renaciendo, te estás dando cuenta de la verdad, estás entrando a una nueva realidad. Y esto es la nueva era. Vos sos algo nuevo, ya no sos lo que eras, porque hay una cosa nueva dentro tuyo. Pero para eso tenemos que enfrentar esa etapa oscura, esa oscuridad. Y de esa misma oscuridad nace el gurú, nace la integración, la boda alquímica de esa dualidad. Entonces no es que yo me peleo con la sombra, con el miedo, no, me uno al miedo, ya dejo de huir del miedo, lo eclipso. Y en ese eclipse, en esa integración, concreto entrar en una nueva dimensión mía, porque dejé de mencionarme desde una personalidad que me metía en el barro, me sumergía en el miedo, en la sombra, en lo oscuro, en lo conocido. Y entonces renazco como alguien nuevo, porque dejo de estar eclipsada para unirme, usar ese eclipse como una integración, como una reunificación del ser. En vez de, ay, se me va la luz, es, ok, que venga la sombra. Ahora utilizo la sombra como un espejo de obsidiana para ver lo que me quiere mostrar. Y entonces la sombra es un gran espejo de obsidiana que me permite conectar con estados de conciencia superiores, donde puedo revelar cosas que en otras circunstancias no podría revelar. Porque en esa oscuridad está el universo, está el caos, y el caos solo necesita orden, creación. Y cuando yo esa oscuridad la observo, me permito mirarla y decir, ¿qué tengo que ver para yo resurgir del barro y ser quien tengo que ser y quiero ser? Entonces la oscuridad seguirá el orden de tus palabras y te mostrará el por dónde, la forma, el cómo pasar de esa imagen a algo real. Pero si yo no miro la oscuridad, si yo no me permito mirar en ese espejo, nunca me voy a dar cuenta de qué es lo que se tiene que revelar en mí. Nunca voy a estar en ese apocalipsis íntimo en donde tengo que revelar mi verdad y en donde tengo que dejar ir una parte mía para dar a luz el ser que está dentro de mí y que está dormido como la princesa. ¿Se entendió? Como verán, fuimos por varios lados. Pero este eclipse, lo que sí sabemos por sincronía es que abre puertas.
Y entonces así las puertas del más allá se abrirán al que quiera nacer a una nueva era. Pero para nacer tenemos que mirar esa sombra, esa parte oscura. Dejar de pensar que la iluminación sucede mirando hacia afuera. Por eso Buda se ilumina hacia adentro, en la quietud, en la oscuridad, cerrando los ojos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Por dónde es la iluminación? ¿Por la oscuridad? ¿Por lo oscuro? ¿Por lo que te da miedo? Por eso cuando hablamos del espejo de obsidiana, y podemos entender que el espejo se utiliza cuando miras el sol para ver el sol, o sea, se vuelve transparente porque el sol, fuego primordial, el mismo objeto de obsidiana está hecho por la lava del fuego. Entonces es una simbología perfecta donde podemos entender que el espejo no solo me refleja a mí en esa oscuridad, sino que también puedo mirar a través de él. Entonces, este espejo de obsidiana usado por grandes alquimistas, grandes magos y grandes sacerdotisas fue un vehículo para entrar en otros mundos, para entrar en ese velo que divide los vivos de los muertos, un velo que en todas las culturas lo ponían en la luna correspondiente a mayo y a octubre, por lo cual es una semana muy especial, unas semanas muy especiales, porque es una apertura de un umbral que va mucho más allá. Entonces, lo que está bajo tierra resurgirá como una obsidiana para mostrar con su reflejo lo que estaba oculto a la humanidad. Y entonces la verdad se despertará por donde el humano no quería mirar, porque le daba miedo. Entonces, nuevas revelaciones vendrán. No sabemos la forma, no sabemos el cómo, pero será como una gran obsidiana que nos mostrará algo que estaba oculto y que requiere ser revelado para que dejemos de poner el líder afuera y el líder inicia a estar adentro. Así que espero que esta aula abierta les haya servido, que hayan escuchado entre líneas la historia oculta del eclipse, que hayamos comprendido que como el jaguar se come el sol, así el eclipse también nos habla de una unión, de una integración, porque la luna no se comió a nadie. La luna, lo femenino, simplemente se pone en el medio como una intermediaria para que podamos ver la sombra, para que podamos ver lo oculto, para que podamos ir más allá. Entonces, verdades se revelarán. Y como si tuviéramos el diario de mañana, nosotros decimos, ¿qué historia revelarán estos eclipses? ¿Qué verdad aparecerá? ¿Qué escrituras nuevas? ¿Qué gurú nuevo aparecerá? ¿Será el pasado que resurgirá? ¿Una resurrección, quizás? ¿O será un más allá? No lo sabemos, pero sabemos que es un eclipse muy especial y su nombre es revelar lo oculto, revelar lo que se mantuvo oculto. Así que vamos a pensar qué nos traerá
esta armonía perfecta en el cielo, que despertará algo en la tierra, que será algo que no nos esperamos. Señales aparecerán. Que tengan una hermosa noche. Gracias a todos por estar. Adiós.